La paz del Señor esté en el corazón de todos ustedes. Nuevamente, aquí nos encontramos al aire para compartir estos momentos. Hoy quisiera empezar esta reflexión tomando una lectura del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 51 y siguientes, donde Jesús dice a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Y miren cómo, bendito sea Dios, qué hermosas palabras nos ha dejado el Señor para nosotros en esta ocasión para meditar. Jesús dice: yo soy el pan vivo. Esto es una realidad. La hostia consagrada, antes de ser consagrada, no es más que un pedazo de pan sin levadura. Pero una vez teniéndola el sacerdote en sus manos y pronunciando las palabras de Jesús, actualizando con esto el santo sacrificio, esto deja de ser un pan para convertirse en una carne viva y verdadera, viva y verdadera. Esta carne viva y verdadera se nos quiere dar en alimento, se nos quiere comunicar a nosotros a través de nuestra boca para pasar a formar parte de nosotros, de nuestra vida. La Eucaristía tiene la función, como lo tiene todo alimento, uno es lo que come. Entonces, si yo como chatarra, mi vida será chatarra. Si yo como con desorden, mi vida será un desorden. Si yo como la Eucaristía, es decir, si yo me como a Dios, tengo que llevar una vida divina. Una vida divina. Aquí ha habido algunas cosas así muy interesantes entre los teólogos y todo, que han muchos pensamientos, ¿verdad? Unos dicen, por ejemplo, que Dios ya no sufre. Ya no puede sufrir porque Dios está en el cielo, cosa que es real. Está sentado a la derecha del Padre, Jesús. Pero también se quedó en la Eucaristía de una manera viva. Jesús le va a comunicar, si no me equivoco, Luisa Picarreta, le va a comunicar cómo dice que cuando él estaba con sus brazos abiertos en la cruz, porque fue el último acto que realizó Jesús, abrir los brazos a la cruz. Cuando estaba en la cruz, dice que Dios Padre empezó a poner sobre los hombros de él a todas las almas santas y las almas de los pecadores arrepentidos. No todas, porque aquel que se enterca en el pecado se queda. Dios nos hizo verdaderamente libres y nuestra libertad nos puede llevar a una condenación eterna o a una salvación. Entonces Dios le empieza a acomodar en los hombros a Jesús, así le dice a Luisa, le empieza a comunicar todas esas almas, las almas puras y las almas que han caído en impurezas, pero que están ahora luchando, que están arrepentidas y que están luchando por la santidad, las almas santas y aquellas que perdiendo la santidad por el pecado, pero ahora luchan por alcanzarla nuevamente. Curiosamente especifica Jesús a Luisa Picarreta esto, porque muchos piensan que no importa el pecado, que Dios va a salvarnos. Ya ven que esa es una doctrina de nuestros hermanos protestantes.
peca mucho si quieres, pero cree mucho, porque el que cree mucho se salvará. No, 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 no. Esto no es una doctrina nuestra. La doctrina nuestra es: sean santos como su Padre es santo. Esas sí son palabras de Jesús. Sean santos como su Padre celestial es santo. Entonces es una invitación a la santidad. ¿Y cómo le voy a hacer yo para ser santo? Después de que ya sé que las cosas son pecado cuando yo ya me he acostumbrado a ellas. ¿Cómo voy a hacerle ahora? ¿Cómo voy a hacerle ahora? Para eso nos dejó la Eucaristía. Si yo me convierto en lo que como, al comerme a Dios, tengo que divinizar mi vida. Mi vida, entrar en la vida misma de Dios. Cuando Dios entra en mi vida, yo entro en su vida. Vean qué cosa tan maravillosa en el intercambio que podemos tener nosotros con Dios. Dice Jesús: yo soy el pan vivo. Ahora, efectivamente, podemos decir: pero Jesús ya está en el cielo, ya no puede sufrir porque está a la derecha del Padre Celestial. Es verdad, pero también le dice Jesús a Luisa que el Señor está buscando almas que, al igual que Él, abran sus brazos a la voluntad divina. Esto es, a la aceptación total de lo que Dios permita en nuestra vida. Y todo lo que Dios permite en nuestra vida, Dios lo va a permitir porque sabe que le va a sacar un provecho mayor. Dios no quiere que suframos. El sufrimiento ahora resulta que es necesario. Y es necesario debido a las circunstancias en las que quedamos después del pecado original. Si yo me quiero ir a jugar de esos de lo que hoy le llaman los juegos extremos, y me subo a una motocicleta para tratar de volar por encima de 50 carros, y no alcanzando mi motocicleta me pego y mi motocicleta se incendia, ¿Dios quiso? No, no podemos decir Dios quiso que se quemara para que se le quite. No, Dios no es como nosotros. Dios no es vengador. Si Dios fuera vengador, ya no existiríamos, mis hijos. Ya no existiríamos. Dios no es vengador. Tiene una gran paciencia y una gran misericordia que sigue empleando y que sigue ofreciéndonos y que sigue dándonos y que sigue mostrándonos Él. Ese sí es el Señor. Entonces, dice Jesús a Luisa que el Señor está buscando almas que abran sus brazos a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Una voluntad que puede darnos una gran alegría y una voluntad que puede darnos algo de tristeza. Pero si Dios permite, nosotros abrimos los brazos a la cruz. Al abrir los brazos a la cruz de la voluntad de Dios y unirnos voluntaria y dócilmente a Jesús para que Él lo viva en nosotros y nosotros vivamos en Él la voluntad del Padre, entonces ahí es donde el Señor nos da la continuidad de Él mismo. Y entonces yo me convierto en la continuación de la obra de Jesús. Esto es hermoso. Pero ¿cómo voy yo a ser lo suficientemente fuerte para poder aceptar todo lo que me venga, tanto bueno como malo, como algo que Dios podrá sacarle un bien mayor? ¿Cómo le puedo hacer? Para poder alcanzar esto se requiere necesarísimamente la Eucaristía. Porque fíjense cómo la Eucaristía, comulgar, tiene detrás de la comunión un gran trabajo. Por ejemplo, nosotros aquí en la parroquia, cuando estábamos confesando a la gente y la gente se confesaba cada vez que me veía, empezamos a trabajar la necesidad, la conveniencia y necesidad de permanecer en gracia. Entonces era tratar de que te confieses, dures cada vez más tiempo en gracia, y cuando te confieses sean menos los pecados. Durar más tiempo en gracia y menos pecados. Y entonces el alma se va desacostumbrando al pecado y se va acostumbrando a la gracia. Y entonces ir a comulgar después de una semana, de 2 semanas, de un mes, sin haberme confesado y haber luchado para no caer yo en el pecado, en alguna tentación, después de haber luchado, detrás de mí en la comunión, ¿qué va? Mi lucha, mi esfuerzo y mis deseos de santidad.
Entonces, es hermoso para los ojos de Dios ver cuando el alma se acerca a recibirlo a Él, porque conlleva la necesidad de una guerra y de una decisión de ya no volver a pecar, aun cuando esa decisión aún no estemos en posibilidades de sostener. Es posible que yo quiera dejar el pecado, pero todavía no puedo dejar el pecado. Y no puedo dejar el pecado porque todavía no me he disciplinado en la oración, porque todavía no me he disciplinado en el ayuno, porque todavía no me he disciplinado en la evangelización, no conozco los suficientes elementos. Y si yo no conozco los suficientes elementos de salvación, ¿cómo le voy a hacer para salvarme? Y si yo no conozco los elementos del cielo, si no he visto el amor de los santos, si no he visto la forma como los mártires con alegría entregaban su vida, porque los mártires no los llevaban jalando para matarlos, ellos eran libres para renunciar y repudiar a Dios y con eso salvaban su vida, y sin embargo prefirieron ellos enfrentar la muerte que rechazar a Dios, reconociéndole así como su Señor verdadero. Y entonces estos no los jalaban con cadenas para aventarlo, no, ellos caminaban hacia el suplicio libre y voluntariamente, porque tenían una convicción grande de que cuanto habían escuchado y vivido era una verdad concreta, palpable. Y muchos de ellos, el Señor les concede la gracia aquella enorme de ver el cielo abierto antes de recibir aquel martirio. Y entonces cuando ven el cielo abierto y a Jesús revestido, así como del novio que está esperando ya la entrada de la novia, y aquellos mártires volteaban, veían a Jesús, ya se les hacía tarde para que les dieran el boleto para irse a los brazos de su amado. ¿Y el boleto cuál era? El martirio. Así de que resulta ser que quedaban inclusive agradecidos ellos. No solamente que aceptaban, sino quedaban agradecidos. Por eso todos los mártires antes de morir perdonaban a sus verdugos. Todos los mártires antes de morir daban las gracias. ¿Por qué? Porque estás dándole el boleto para entrar al reino de los cielos. Como ustedes saben, cuando una persona muere mártir, cuando una persona la matan por su fe, ¿verdad? Y persevera con caridad contra sus enemigos, en lugar de responderles con la misma agresión, desearles el perdón, de darles el perdón y desear la bendición para ellos, cuando una persona así lo hace, entonces pasa lo que se le llama el martirio, se convierte en un auténtico mártir de nuestro Señor Jesucristo. Y si se convierte en un mártir de nuestro Señor Jesucristo, ellos ya no pasan por el purgatorio, sino que van directamente al reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que le va a dar fuerza a la persona para alcanzar el martirio? ¿Qué es lo que le puede dar fuerza? Lo que haya comido durante su vida. Lo que haya comido durante su vida es lo que marcará la diferencia en la forma de morir. De tal manera que no basta con que una persona tenga buenas intenciones durante su vida, no basta con que una persona tenga bonitas inquietudes durante su vida, no basta con que haya hecho el bien a muchísimos durante su vida. Jesús dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida. No tendrá vida porque la vida solamente está en Dios, no en nuestros actos, no en nuestras obras, sino la vida está en Dios y en aquellos que viven en Dios. Si yo me salgo de Dios, me salgo de la vida y entro al terreno de la muerte. Si me salgo de la vida, entro al terreno de la muerte. En cambio, si yo acepto a Jesús, entro al terreno de la vida, y para poder tener vida y permanecer en la vida, es necesario que yo me alimente de la vida. ¿Y cómo me voy a alimentar yo de la vida? ¿Cómo voy a hacerle para agarrar a mordidas yo aquel que es fuente de la vida? ¿Cómo le voy a hacer? Acercándome a la comunión. ¿Y cómo le voy a hacer para acercarme a la comunión? Tengo que luchar contra el pecado. Tengo que decidir por Dios, tengo que querer dejar de pecar, tengo que querer dejar el mal, tengo que desear y decidir. Puedo abrazar el pecado,
puedo tener el pecado y puedo pecar hasta que me harte porque soy libre para hacerlo, pero elijo a Dios. Y al elegir a Dios, yo sé que estoy eligiendo algo que va contra mí. Estoy tomando una postura contra mí mismo. En cuanto a la carne, estoy escogiendo una postura que va contra mí mismo en cuanto a la carne, pero que va a favor mío en cuanto al espíritu. Y siguiendo al espíritu se salva el espíritu y la carne, porque somos completos, pero somos una unidad perfecta. Pero si yo decidiera la muerte, pues entonces abrazo la muerte. Y acuérdense, cuando uno abraza lo que se pudre uno con lo que abraza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vean la importancia de comerse a Jesús. Por eso Jesús lo dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y esto no es una metáfora, no es una parábola, no es una realidad concreta, tan concreta esta realidad que va a enfrentar, va a cuestionar. La gente va a decir: este se volvió loco, ¿cómo lo vamos a agarrar a mordidas? Y él no les va a decir: espérense, entiendan, una es la voluntad del Padre, el que quiera adherirse a la voluntad del Padre. Pero no lo podían entender, es que no podemos entender todo. ¿Acaso un niño de kinder puede entender la situación económica de su padre? No. ¿Un niño de kinder puede entender los planes y la proyección que su mamá tiene sobre él? No. No, porque no le alcanza su capacidad. Así también nosotros con Dios. ¿Acaso nos va a alcanzar la capacidad para entender a Dios? No, no nos va a alcanzar la capacidad para entender a Dios, por el simple hecho de que no somos Dios y nuestra capacidad es demasiado limitada en comparación con la de Él, que es infinita. Entonces tenemos que tomar estas palabras del Señor y hacerlas vida en nosotros, alimentándonos con el alimento que Él nos ha dejado, que es su mismo cuerpo y su misma sangre. Dice Jesús entonces: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar no es cualquier pan, va a decir Jesús, es mi carne para la vida del mundo. Esa es la voluntad del Padre. Jesús no se lo está inventando. Esa es la voluntad del Padre. Entonces Jesús se queda con nosotros, se va y se queda, porque esto lo está haciendo Jesús. Esto lo va a realizar al final del Evangelio de San Juan, cuando Jesús va a entregar su vida. Ahorita estamos apenas en el capítulo 6, pero Jesús empieza a hablar de estas realidades. Por eso dice la palabra de Dios: los judíos discutían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estas son palabras muy duras, ¿quién podrá hacer esto? Muchos dijeron: se volvió loco, se le zafó un tornillo, se le botó una canica. ¿Cómo vamos a agarrar a mordidas a alguien? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús insiste. Se le van a ir la mayoría, pero Jesús insiste: en verdad, 2 veces lo dice, en verdad les digo, miren, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Escuchen las palabras de Jesús, porque hay muchas personas que dicen: es que yo no hago el mal, es que yo no hago nada, es que Dios está en todas partes, es que yo me puedo salvar así, es que yo ayudo, es que yo doy limosnas al templo, es que yo hago, es que yo digo, es que yo pongo. Sí, pero las palabras de Jesús son claras. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Entonces, ¿qué importan los criterios humanos? ¿Qué importa que alguien diga: pues para mí que no hace falta, para mí que está bien, para mí que esto es suficiente, para mí? Cada quien puede pensar lo que le dé su gana, pero los criterios que nos van a ser válidos y que nos van a ayudar el día de nuestra muerte para salvarnos son los criterios de Jesús. Son estos criterios. Si una persona llega y dice: Señor, yo no robé, no maté y no hice el mal a nadie, Jesús le diga: pero no estás vivo. ¿Cómo no, Señor? Si yo no maté, no robé y no hice el mal a nadie, pero no estás vivo porque no comiste del cuerpo del Hijo del Hombre y no bebiste de su sangre. Aunque no hayas pecado, no comiste lo que te daba vida.
no comiste lo que te daba vida. Es como decir, yo no estoy comiendo chamoy, pero tampoco estoy tomando medicina si yo ya heredé la gastritis. No estoy tomando la medicina, yo necesito la medicina aun cuando yo no me sienta enfermo. Es como aquel que el hijo que tiene a su mamá diabética. Es muy probable que él herede la diabetes. Entonces tiene que cuidarse mucho porque es muy probable que él la herede. Entonces él puede decir, no, yo no tengo diabetes, entonces yo puedo hacer lo que me dé mi gana. No, tú estás propenso a, y tú necesitas tener mucho cuidado, y tú puedes empezar a cuidarte para prevenir esa diabetes, que es lo mejor. Igual es aquí. Igual es aquí. Si alguien dice, es que yo no robo, yo no mato, yo no hago el mal a nadie, tú tienes heredado el pecado original en tu corazón, y el pecado es muerte. Ahora, para volver a tener vida, la vida que se perdió con el pecado original, la vida de gracia santificante, la vida en el amor de Dios, esa vida que se perdió, ahora la vamos a ir recuperando nosotros, alimentándonos del cuerpo y de la sangre del Hijo del Hombre, alimentándonos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es fuente de vida. Sus palabras son vida eterna, va a decir San Pedro en respuesta a Jesús cuando les pregunta, ¿ustedes se van o se quedan? Esto es la verdad, y si no comen del cuerpo del Hijo del Hombre no tendrán vida. Y Jesús pudo haber especificado, luego lo entenderán, luego sabrán a qué me refiero, pero es que es una realidad, es que no hay una diferencia entre la presencia real física de Jesús hace 2000 años de la presencia real física en el sacramento. Está realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está todo, así como lo estuvo en su carne, ahora sí lo está en su ser en sacramental, en esa forma sacramental. Y entonces Jesús por eso insiste, el que no coma de este pan no tendrá vida. No tendrán vida en ustedes. Y luego vuelve a insistir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo lo resucitaré en el último día. Yo no puedo estar comulgando a Jesús y luego toda la semana estarlo ofendiendo. No puedo estar en gracia un momento y en pecado el demás tiempo. Imagínense si yo me muero y Jesús me pone delante de mí todos los días que estuve en gracia y los días que estuve en pecado. Y si yo nada más me confesaba para comulgar los domingos, y después del mismo domingo llegando a mi casa ya tenía yo mi primer serie de faltas de caridad y de injusticias, quiere decir que durante los 6 días de la semana, 6 días y medio, la luz de la gracia estuvo apagado, y solamente durante el momentito en que va entre la confesión, la Santa Misa y salir del templo, eran los momentitos de gracia santificante que yo vivía. Ahora, si junto todos esos momentitos, ¿cuántos días suman de luz que yo viví en luz durante este mundo? ¿Cuántos días? ¿Y cuántos días estuve en la muerte, en la oscuridad? ¿Ustedes creen que por confesarse rapidito y comulgar en el domingo rapidito para poder seguir con nuestras actividades normales que se acercan más al pecado que a la gracia, ya con eso nos vamos a salvar? La comunión exige una forma de vida. Es lo que muchas personas no lo han querido entender, porque todo el mundo lo podemos entender. La Eucaristía exige un cambio de vida, una conversión de vida. Una conversión. Si yo era alcohólico y tomaba, y ahora me di cuenta que esto provoca la destrucción de mi familia, yo no quiero perder a mi familia, voy a luchar para dejar de tomar lo que envenenaba a mi familia. Y entonces voy a esforzarme por tomar los medicamentos que me den vida y dejar la bebida que me daba muerte. Así es también aquí. Yo quiero alimentarme del pan de la vida.
Sí, pero no puedes alimentarte solo por 5 minutos, solo por media hora, solo por 3, 4 horas para después volver a caer en la oscuridad por el resto del día y de la semana. No, 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 no se puede. Tenemos que comer, comulgar al Hijo de Dios. Y para comulgar con Él es como si yo dijera ahorita que estamos en este tiempo de elecciones tan duro y tan conflictivo. Yo comulgo con este determinado partido político, pero voy a las reuniones del otro partido y me visto con las camisetas del otro partido y tengo mi casa llena de signos del otro partido. Entonces me van a decir, decídete bien, ¿estás con ellos o con nosotros? Tengo que decidirme así también en esto. Yo puedo decir que estoy con Dios, pero mi vida y los signos que me rodean en mi vida, mi forma de hablar, de vestir, de pensar, no son los signos que me acercan a Dios, sino los que me alejan de Él y hablan de una adhesión de mi corazón al pecado. ¿Ustedes creen que entonces una persona así puede ir y recibir la Sagrada Comunión y entrar en comunión con Dios? No, no se puede entrar en comunión cuando no se desea entrar en comunión. No se puede. Por eso Jesús insiste, insiste, insiste. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Fíjense qué curiosa forma de colocar los verbos, porque dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, estamos hablando ya de un tiempo presente. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene. A ver, permítame, bueno, aquí están sonando las campanas. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Tiene. Y la vida dice, si uno come mi carne, poquito antes va a decir, vivirá para siempre, porque ya está en camino del cielo, de la salvación eterna. Pero si desde ahorita lo comes, empiezas a tenerlo, empieza a ser una realidad, es una prenda segura, es una prenda segura. Yo te voy a regalar este carro, aquí va a estar estos días. Ten las llaves como prenda de que este carro ya es tuyo. Tú tienes las llaves, solo que no lo vas a poder sacar ni hacer uso de él hasta dentro de determinado tiempo. Pero aquí están las llaves en prenda, aquí están los papeles del carro y las llaves para que tú digas verdaderamente es mío y yo tengo aquí los documentos que certifican que todo esto es mío. Así también la Eucaristía es prenda de vida, prenda de lo futuro, de la promesa divina del reino de los cielos. Prenda. ¿Por qué? Dice, bueno, Jesús va a decir más adelante, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Ah, qué interesantes palabras. Vean cómo no está diciendo, el que no mata, no roba y no le hace mal a nadie permanece en mí. No, no, porque una persona puede ser buena en el mundo y puede ser muy dadivosa, muy generosa para dar, para ayudar a los demás, y no por eso conoce a Dios y está en la verdad. No por eso. Entonces es necesario esto que el Señor nos está pidiendo. Para poder permanecer en Dios, tengo que comerlo y comulgar con Él, comulgar con sus ideas, comulgar con sus intereses, comulgar con sus alegrías, es decir, amar lo que Él ama, alegrarme con lo que Él le alegra, entristecerme con lo que a Él le entristece, es ir entrando en una comunión cada vez más perfecta con Él. Esta comunión se acrecienta con una efusión de gracia especialísima en el momento en el que yo me acerco a recibirlo y a comerlo bajo la forma sacramental de pan. Por eso dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me adhiero a Jesús a través de su palabra, a través de su sacramento,
A través de su presencia real, yo lo como y comulgo con todo lo que Jesús es. Jesús tiene vida en el Padre, y cuando yo tengo vida en Jesús, ¿en dónde estoy entrando? En la vida del Padre. ¿A dónde me está llevando el tener esta comunión con Jesús? A la vida con el Padre. Fíjense, a la vida con el Padre. Qué cosa tan maravillosa de lo que el Señor nos invita a reflexionar. Entonces dice Jesús, este es el pan bajado del cielo. Es que los israelitas, como el Señor les dio un ejemplo, un signo, una figura de lo que habría de dar después, vemos aquí como Jesús dice, sí, es verdad que sus padres comieron el pan, que los judíos pensaron que era el cumplimiento de la promesa que les iba a dar el pan bajado del cielo, porque ellos veían cómo aparecía en la mañana el maná en el suelo, pero ellos por eso decían bajó del cielo, no había, imagínense, para 600,000 personas se encuentren comida en el desierto. Es verdad que el maná es como una especie de espuma que brota de una planta del desierto y que la puedes hacer así como harina y que te sirve para cocinar alguna cosa. Es verdad eso, pero lo extraordinario aquí es que salga suficiente maná para 600,000 personas. Estamos hablando de un desierto, no estamos hablando de una selva, de un desierto donde no hay agua suficiente y donde no hay comida suficiente ni para pocos, menos para 600,000 almas que están caminando en ese momento, que estaban caminando con Moisés en el desierto. Dice Jesús, sus padres comieron el maná que Dios les envió, pero murieron. Para que vean que ese no es, porque el que coma este pan bajado del cielo no morirá para siempre. Dice Jesús, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. No, no es como ese maná. Este es el pan vivo bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Imagínense nada más la respuesta y la reacción de la gente. Ahora resulta que después de que hay que agarrarlo a mordidas al Señor, ahora resulta que el que lo agarre a mordidas ya no se va a morir. Y la experiencia veía, y la iglesia y la sociedad ha visto que la gente sigue muriendo. Pero es porque el Señor nos está hablando de que ya no vamos a tener muerte eterna. Ya no, viviremos en el reino de los cielos. Jesús se ha quedado entonces para ser alimento de nuestra vida divina, porque nosotros tenemos que llevar una vida divina. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, para llevar una vida ¿de quién? ¿Ustedes creen que una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios es para vivir una vida humana, para vivir una vida diferente? No, hecho a imagen y semejanza de Dios es para vivir la vida de Dios. Es para vivir la vida de Dios. Entonces la Eucaristía se ha quedado aquí, Jesús como nosotros en la Eucaristía, para ser alimento de nuestra vida divina. Coman, esto es mi cuerpo, dice Jesús en la última cena. Beban, esta es mi sangre. El alimento de la vida divina que Él nos iba a comunicar en el bautismo tenía que estar proporcionado a la misma vida divina. Y ese alimento no podía ser otro que el mismo Jesús. Jesús me dice que me va a dar un alimento que me va a dar vida, pero solo Dios es fuente de vida. Solo Dios es fuente de vida. Por eso a mí se da en alimento Él. Qué cosa tan maravillosa de Dios. Qué imaginación de Dios Padre. Qué creatividad de Dios Padre. Qué amor de Dios Padre, qué capacidad de amar de Dios Padre y de mantenerse fiel. Ese es nuestro buen Dios. Y por eso, si Él me quiere dar una vida verdadera, tiene que ser la vida de Él. Es la única vida verdadera. Todo lo que se aleja de Dios ya no es vida, no se le considera vida. Sí, San Ambrosio, gran padre y doctor de la Iglesia,
Él va a tener muchísimas expresiones bíblicas, va a hablar de muchísimas expresiones bíblicas, donde nos va a interpretar estas palabras de Jesús, que contrapone el pan de su propio cuerpo con el maná que Dios hizo descender de las alturas para alimentar a los israelitas en el desierto. Dice, es admirable que los alimentaste cada día con aquel manjar celestial del que dice el Salmo, el hombre comió pan de los ángeles. Pero todos los que comieron aquel pan murieron en el desierto. En cambio, el alimento que tú recibes, este pan vivo que ha bajado del cielo, comunica el sostén de la vida eterna, y todo el que coma de él no morirá para siempre, porque es el cuerpo de Jesús. Y como Jesús es Dios, y Dios es fuente de vida, el que se come a Jesús, se come la fuente de vida. Pero hay una expresión muy clara con nosotros. Muchas veces decimos, a esta persona yo no me la puedo tragar, no me pasa, esta persona no me la puedo tragar, no comulgamos, somos como el agua y el aceite, somos tan diferentes, no podemos comulgar. Cuando nosotros tenemos estas expresiones, están hablando de una realidad muy drástica en cuanto a una división entre las personas y una imposibilidad de entenderse. ¿Qué sucede si así dijéramos nosotros de Jesús? Cuando nosotros cometemos el pecado y no queremos dejar el pecado, cuando yo prefiero comer pecado, entonces yo tengo que decir, yo a Dios no me lo puedo tragar. Aunque por acá con mi mente diga otras cosas yo de que yo sí quiero mucho a Dios y de que yo tengo mucha fe y de que yo lo quiero mucho, pero mi vida, mi cuerpo, ¿qué come? ¿Qué come mi cuerpo de las cosas de Dios si yo no me acerco al sacramento? Y si yo no le doy de comer a mi espíritu de las cosas de Dios a través de la oración, si yo no le doy de comer a mi espíritu, entonces tendré un cuerpo muerto, un espíritu muerto dentro de un cuerpo muerto. Un cuerpo entregado a lo material en un espíritu que está tan débil que ya no puede ayudar al cuerpo a que empiece a vivir las realidades para las cuales fue creado. ¿Sí? Entonces, es maravilloso lo que el Señor hoy pues nos está invitando a reflexionar. Iba a leerles también un testimonio de esto de la Eucaristía del beato fray Diego José de Cádiz, misionero de fuego, así se le llamaba a él. Oraba él sentado en una banca de la iglesia, cuando de repente oye él una voz imperiosa que dice, acércate a mí. El santo capuchino siente de dónde le viene la voz. Se sube con audacia en el altar, adosado al retablo, apega su pecho al sagrario. Acuérdense que en ese tiempo los sacerdotes oficiaban dando la espalda al pueblo y el altar estaba pegadito al sagrario. Por eso él da el brinco, cae encima del altar y puede recargarse sobre el sagrario. Dice, hace reposar en el sagrario la cabeza y escucha estas palabras salidas de dentro. Si yo, fuera de mi amor a los hombres, si yo, en fuerza de mi amor a los hombres, me quedé sacramentado con ellos en las iglesias y sagrarios materiales, y en ellos recibo con agrado los obsequios, en los sagrarios, recibo con agrado los obsequios que me rinden, con cuánto más gusto y complacencia no estaré en sus pechos para la comunión. Entiéndelo así para tu enseñanza y predícalo a todos a fin de que mi amor sea correspondido. ¿Qué quiere decir Jesús? Que si Él bajó a los sagrarios, y si se espera en los sagrarios, y si en los sagrarios está esperándonos para que nosotros vayamos, y allí escucha nuestras plegarias, y ahí nos da los favores que necesitamos, dice, si yo bajo a una caja material fría, obscura, muerta,
sin vida. El sagrario, aun cuando le ponga uno todo el oro del mundo, aun cuando le ponga uno todos los adornos del mundo, el sagrario no puede estar agradecido con Dios, no tiene la capacidad de agradecerle a Dios su presencia. En cambio, el ser humano, a través de la gracia, está capacitado para recibir al Señor, para darle gloria, agradecimiento, amor y todo lo que un sagrario físico no le puede dar. Por eso el Señor dice, imagínate, si bajo a un sagrario de madera o a un sagrario de metal, aun cuando éste sea de oro, que, repito, es incapaz de cualquier acto de amor, de delicadeza, de sumisión y de todo, con cuánta más diligencia, con cuánto más amor, con cuánta más presteza, dice el Señor, no bajaré a los corazones. En concreto, a él le dice al pecho, a los pechos que están para la comunión. Cuando uno, ya ven que uno comulga y pasa uno la sagrada hostia por la garganta y luego va pasando por la laringe, por el esófago, esto va pasando por el pecho de nosotros hasta llegar a la boca del estómago. Hasta llegar ahí, bueno, al estómago mismo, donde ya empieza todo un proceso natural. Pero ahí va el Señor llevando esa luz, esa luz, esa luz. ¿Cuánto tiempo va a durar ahí? El tiempo que tú quieras que dure. Es el tiempo que va a durar ahí. Si tú lo tomas en cuenta, si le hablas, si lo amas, si lo invitas, el Señor se queda contigo, permanece contigo todo el tiempo que tú quieras. Si te olvidas de Él, ¿qué se queda a hacer ahí el Señor? Ya no se queda a hacer nada, se pierde su presencia sacramental física y con ella se pierde muchas veces la presencia real en nosotros. Se queda en estado de gracia, pero se pierde la sobreabundancia de gracia de su presencia física real. Fray Diego José, el apóstol de Andalucía, formuló entonces un propósito: no me daré un momento de reposo hasta que vea a todo el mundo hincado en el comulgatorio. Así lo dijo este santo capuchino, Fray Diego José. Dice, repito, no me daré un momento de reposo hasta que vea a todo el mundo hincado en el comulgatorio. Por eso la invitación siempre va a ser a cerrar filas y a unirnos a este movimiento de adoración al Santísimo, la adoración nocturna, que es un movimiento mundial. Qué importante, ¿verdad? No estamos pidiendo que todos los catequistas dejen de ser catequistas y se vengan, y todos los ministros dejen de ser ministros y se vengan, pero si el compromiso es tan pequeño como una vigilia mensual, ¿qué tanto te puede privar de tus responsabilidades ya? ¿Y cuánto puedes ganar en pasar una noche acompañando a Jesús? Como cuando Jesús estuvo allá solo en el huerto de los olivos, ¿verdad? ¿Cuántos templos no siente el Señor la misma soledad? Porque pasan todas las noches cerrados. Todas las noches cerrados. A veces durante el día están abiertos solamente para sentirse el Señor ofendido, porque o está en una soledad completa el sagrario, una soledad completa el templo, ¿verdad? Entonces ahí Jesús baja del cielo para estar en comunión con la criatura, para que nosotros lo recibamos en comunión y lo amemos, lo adoremos. Él baja del cielo para quedarse encerrado en una caja. Imagínense, es una afrenda que recibe el Señor en ese momento. Y luego toda la noche solo, sumergido en la misma oscuridad del sagrario, en la misma dureza del sagrario. No podemos, tenemos que empezar a esforzarnos por participar en esto, ¿verdad? Que si tu parroquia no tiene adoración nocturna, es bueno que vayas juntándote con algunas personas para que vayan viendo la posibilidad de que tú pases algunas noches en vigilia ante el Señor sacramentado. Cuánto bien va a ser para tu alma, cuánto bien te va a dejar esto, cuánto bien te va a regalar el Señor, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno. Y así el Señor nos invita entonces hoy a buscarlo,
a buscarlo, a buscarlo. Él ha venido y se ha querido quedar con nosotros, ha querido estar con nosotros, ha querido darse en alimento, todo, 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 todo. Hay un testimonio también muy bonito de Manzoni. Manzoni, el mayor escritor italiano moderno, era un gran católico. Enfermo, quiere ir a misa, pero no se lo permiten. ¿No ve que no puede?, le dicen. Claro que puedo, contesta. Si se tratara de ir al banco a cobrar el billete de la lotería que me hubiese tocado, me arroparían y me cuidarían y me llevarían. ¿Por qué no hacen lo mismo para que no pierda la misa? Entendía. Vean, entiende cómo es que la gente se justifica tan fácil. Este hombre, ¿verdad?, les dice a sus familiares, llévenme a misa. No, ¿no te das cuenta que no puedes? Y les dice él, a ver, si me hubiera ganado la lotería y tuviera que ir a firmar ahorita ya, no me arropaban, me llevaban, me conseguían una ambulancia o lo que fuera para llevarme. Lo harían por el interés de lo que van a ganar. Dice él, pues lo que yo voy a buscar es el cielo. Entonces, ¿cómo no me van a llevar? ¿Cómo no? Se les va a poner un poquito drástico este hombre, pero pues sí, así es. Y así muchas cosas se han ido teniendo como grandes y bonitas experiencias alrededor del mundo por estas cosas tan hermosas del Señor. El Señor hoy nos invita a reconocer que estamos desperdiciando lo más grande que nos ha dado, y lo más grande no es algo de Él, sino Él mismo, con su misma vida divina. Cosa tan más maravillosa. Ya Dios no nos puede dar más. Ya nos ha dado todo lo que puede darnos. Se dio Él mismo. ¿Qué otra cosa puede dar Dios? Ya ni siquiera siendo así Dios como es, puede darnos algo más, porque ya después de Dios ya no hay. Él es donde ya todo termina, donde todo empieza y todo termina. Y todo el que se aleja de Él pierde todo lo que Dios nos quiere dar. Y lo que Dios nos quiere dar es alegría, es paz, es amor, es comprensión, es bienestar. Y si tú rechazas lo bueno que te quieren dar, ¿qué es lo que puedes esperar? Lo malo. Lo malo. Estás rechazando lo bueno. ¿Qué es lo que queda? Lo malo. Entonces, mis hijos, los invito a que reflexionen, especialmente aquellos que tienen mucho tiempo sin confesarse y por lo tanto no comulgan, aquellos que ya se acostumbraron a comulgar muy fácil, aquellos que por errores están cometiendo graves imprudencias ante el Santísimo Sacramento. Por ejemplo, hay lugares, ya ven, que la Iglesia ha permitido, aunque esto tiene que estar siempre de acuerdo con el obispo del lugar, se ha permitido lo que se llama la absolución general. Y en esta absolución general, las personas pueden comulgar, pero hay que tener mucha discreción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no puedo decir, ahorita voy a darles una absolución general para que todos comulguen. Yo no puedo, porque qué tal si alguien está aquí que abortó y yo no tengo autoridad suficiente para perdonar un aborto. Eso solamente el obispo y aquellos a quienes el obispo ha delegado. Entonces yo tengo que tener la prudencia, y antes de dar esta absolución general, decir a la gente cuáles son las reglas. Alguien que está en amaciato y va porque yo doy la absolución general, ¿ya puede comulgar? No está en posibilidades de... No está en posibilidades de... Ahora, además, si alguien recibe la absolución general, puede comulgar, pero sigue estando obligado a confesar los pecados que no confesó en ese momento. Hagan de cuenta, si yo voy a un lugar y da un padre la absolución general, y yo digo, bueno, ya recibí el perdón de los pecados que traigo, yo ya puedo comulgar ahorita. Sí, es verdad, yo puedo comulgar, pero después yo tengo que buscar un sacerdote para decirle, padre, yo recibí la absolución general y comulgué, pero los pecados que yo tengo son estos. Estos son los pecados, ¿verdad? Para terminar bien con la confesión esa. No es de que pues ya me colé aquí donde el padre dio una absolución general y ahora ya no estoy obligado a hablar ni a decir. Sí se está obligado a confesarse cuando la absolución fue general. Sí es válida en la medida y forma que el obispo del lugar determine las condiciones de acuerdo a cada lugar.
Y ahora pues extendemos sobre ustedes la unción de San Miguel para que Él proteja con su escudo de verdad santa sus corazones y sus mentes, y enviamos desde los corazones unidos de Jesús y María la bendición del Padre sobre ustedes, sus familiares, sus amigos, su economía, que el Señor les siga bendiciendo para que les dé tiempo suficiente para arrepentirse de lo que tengan que arrepentirse, de recibirlo a Jesús en la Sagrada Comunión para que puedan tener vida y vida verdadera. Muchas gracias. Dios les siga colmando de bendiciones.